Quisiera hacer algunos comentarios para luego abrir el debate y recordar lo que hemos escuchado de nuestras tres expositoras. Algún aspecto que muchas veces me llamó la atención en las épocas en que he podido trabajar en cargos públicos es el hecho de que nuestro país participa en una serie de actividades internacionales y se hacen hermosos acuerdos y grandes reflexiones con gente genial. Y muchos de estos acuerdos no son vinculantes. Por ejemplo, Alma Ata, lo firmaron todo bien bonito y ahorita estamos nuevamente con los problemas de no haber cumplido simplemente porque no es vinculante, no obliga al país al cumplimiento. ¿Okay? En mujer muchas cosas felizmente se han asumido como tales y sí se han hecho, pero recordemos que la gran debilidad es que las discusiones internacionales terminan no siendo vinculantes. Recordemos también los mantiles rosados. El color no nos define la masculinidad y la feminidad están definidas por otras cosas, y no importa cómo nos vistamos y cómo nos comportemos, nuestra identidad va más allá. Recordemos la importancia de la participación de hombres y mujeres en la educación de los hijos, los padres, las madres. Y es muy interesante ver muchos padres que llevan a sus hijos a consulta y saben sus vacunas, cosa que no sucedía una década atrás, ¿verdad? Y muchos padres que no necesitan estar llamando a la mamá para preguntarle si tuvo o no tuvo tal cosa. Poco a poco esto va cambiando. Es interesante observar cómo la violencia puede ir bajando, pero las formas de violencia están cambiando. Y estamos teniendo, por así decirlo, una violencia muy violenta. Y eso no nos sucedía antes, probablemente en un componente que nos ayudarán a entender de la parte de nuestra sociedad que está mentalmente enferma, ¿no? Esto nos lleva también a ir más allá de la violencia en ese momento y pensar un poco en lo que viene después, que siempre nos olvidamos en las consecuencias. Por ejemplo, ahora estamos peleando por sacar adelante las consecuencias de los pacientes con Guillain-Barré hospitalizados y ya quieren declarar que no hay más Guillain-Barré. Y todavía no hemos visto los que están intubados y ventilados y demás. Rapidito nos deshacemos del componente de reparación posterior. Un aspecto que nos toca mucho a los de salud es todo lo que se ha discutido aquí. Prevención y promoción debiera ser lo que estamos viendo. El Ministerio de Salud cumplió 70 años recuperando la salud y se suponía que venían los 70 años de prevención y promoción, y se cerró la Dirección Nacional de Prevención y Promoción de la Salud como una cosa sumamente peculiar, ¿no? Y lo que más necesitamos es justamente prevención y promoción. Todos los de salud sabemos que por cada sol de prevención y promoción se está invertido en prevención y promoción, se ahorran 11 en curación. Y esa es una estadística mundial, lo que es una estadística mundial en todos los países del mundo y con la moneda que querramos nosotros interpretar, ¿no? Igualmente, recordar lo importante del marco normativo. Tenemos un hermoso marco normativo y les cuento la experiencia de esta mañana. Llegaron 2 chilenos porque estamos implementando trombolisis y queremos hacer un programa a nivel nacional desde el instituto para hacer trombolisis, colocar fibrinolíticos que nos permitan desobstruir las arterias en las personas que hacen hemiplegia, que es un programa fabuloso y que en Chile funciona muy bien. Ellos tienen trombolisis a diestra y siniestra y por todas partes. Y nosotros queremos empezar una cosa por lo menos que se asemeje. ¿Y qué resulta? Que se han quedado impresionados por el maravilloso marco normativo que nosotros tenemos. Pero por supuesto, papel aguanta todo, como sabemos todos, ¿verdad? Tenemos un marco normativo, una guía, un manual de procedimientos. Hemos hecho fabulosos los papeles. Ahora falta que se haga la trombolisis. Creo que nos pasa un poco por el estilo, ¿verdad? Tenemos un excelente marco normativo, todas las instituciones participan, pero nos falta todavía que eso dé verdaderos resultados. Como conclusión de todo esto, verdaderamente en la sociedad estamos teniendo un cuestionamiento al rol de los hombres y de las mujeres, y ciertamente es muy duro para el hombre enfrentar una serie de cosas que durante generaciones ha sido parte de sus potestades, incluido el cuerpo de la mujer, y esto poco a poco va cambiando. Igualmente, nuestro país pasa por todo un problema importante de transformación que nos lleva a que tenemos un liderazgo en serio cuestionamiento. Yo diría que nuestro problema principal en el país es nuestro liderazgo, la capacidad de nuestros líderes sociales de conducirnos, de ayudarnos a asimilar los cambios tan duros que estamos viviendo y de ver lo productivo que hay dentro de estos cambios, porque siempre hay algo positivo en el cambio, y es función del líder el que nos haga el acompañamiento y nos muestre el camino a seguir, pero eso está faltando. Igualmente, la definición de los valores que nos identifican como peruanos en esta construcción de identidad.
Y todo esto nos lleva a ¿de dónde viene todo esto? Viéndolo desde el punto de vista de las neurociencias, yo diría que todos estos problemas nos vienen a los hombres y a las mujeres desde nuestro querido lóbulo prefrontal, la función del cerebro que analiza lo que sucede, que busca alternativas, que ve cómo proyectarse al futuro y establece una ruta para llegar a ese objetivo más adelante. Creo que las funciones de nuestro lóbulo prefrontal son fundamentales. Y si pensamos más aún en las modificaciones epigenéticas, toda esta violencia cambia el genoma y vamos a tener una transmisión intergeneracional de la violencia, modificando el genoma. O sea, el ambiente modifica el genoma, no genera mutaciones, pero sí modifica la expresión de los genes y hace que los bebés que están en el útero de la madre, sometidos a gran estrés, cuando nacen, toleran muy mal los cambios y tienen reacciones ante las diferentes circunstancias que nos ocurren en la vida totalmente diferentes. Son modificaciones epigenéticas. ¿Y cómo se cambia algo que el ambiente ha inducido? Con otro cambio desde el ambiente. Es decir, generando ambientes que hagan contramodificaciones epigenéticas para que nosotros podamos cambiar de forma más sólida y nuestro lóbulo prefrontal realmente nos guíe. Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para poder conversar entre todos nosotros y compartir opiniones, que creo que hemos escuchado muchas cosas muy interesantes que muchas veces nos cuestionan algunas de las cosas que nosotros como gente de salud hacemos, ¿no? Adelante, por favor. Adelante, por favor, doctor. ¿Le alcanzan el micrófono? Ay, perdón. Aló. ¿Sí? Ya. Adelante, bueno, por favor. Muchísimas gracias, felicito a todas las ponentes y me quiero aunar a esta expresión que se está haciendo hoy, no solamente en esta exposición, sino en general en el Perú, de ser más conscientes de por qué. Entonces, no solamente la situación real que se está dando, sino por qué sucede, ¿no es cierto? Entonces, quisiera, dicho de paso no me presenté, el doctor Alfredo Fort, yo acabo de terminar de trabajar en UNFPA en Nueva York, estoy volviendo al Perú a ver los retos, oportunidades que se puedan presentar. Lo que quería yo preguntar a la mesa es qué prevención, pero también existe ahora una muy fuerte influencia de los medios de comunicación. Y es más, estamos viendo que el periodismo tiene una impresionante llegada. Hay investigación en el periodismo hoy en día que justamente encuentra cosas que normalmente han estado pues un poco sumergidas. Y aprovechando esto, quería preguntar si, por ejemplo, hay planes, y es parte de lo preventivo también, de usar campeones, ¿no? Aparece el banco y aparece una enorme figura de Paolo Guerrero, ¿no? Con sus músculos y todo, y diciendo, bueno, abran esta cuenta. Bueno, qué impresionante sería que Paolo Guerrero u otros campeones dijeran: a la mujer, ¿no es cierto?, la respetamos, la amamos, etcétera. A ver qué comentario les merece. Gracias. Tiene toda la razón con el tema de los medios de comunicación, porque, por ejemplo, los temas de feminicidio son pésimamente tratados. Se presenta la víctima, muchas veces el cuerpo, y esto no ayuda, porque en la Defensoría del Pueblo lo que hemos advertido es que hay conductas por repetición. Acuchillan a una y hay una secuencia de casos de acuchillamiento. Se encuentran los cuerpos en cilindro, 2, 3 cuerpos en un mes que aparecen en cilindro. Entonces, es casi como lo que ocurre con el suicidio, que hay un acuerdo en los medios de comunicación de no sacar a la luz los temas de suicidio porque eso tiene una cadena de repetición. Entonces, sí hay mucha irresponsabilidad, pero existe también dentro del Plan Nacional de Violencia de Género
una responsabilidad que le corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tendría que, por ejemplo, prever que haya un espacio del 10% de la programación en los medios de comunicación que promuevan y alienten el tema de la igualdad y no violencia. ¿Ustedes han visto en algún canal, aparte del estatal, que promuevan eso? No lo hacen. Entonces, ahí hay una falencia de ese rol, ¿no?, de liderazgo y de conducción que tienen los ministerios. Y creo también que es importante señalar, en la línea de lo que dice, las campañas ayudan mucho, porque si bien nosotros actuamos desde el espectro más social y vemos que son conductas por repetición, es muy grato oír la explicación que nos da respecto a cómo esto genéticamente nos puede cambiar. Y nosotros el año pasado nos unimos a la mesa de género de la cooperación internacional en una campaña en el Mundial que era Así no juega Perú, y sacamos mensajes con el tema de la no violencia hacia las mujeres. Pero creo que el tema de fondo es que en la prevención el Estado hace muy poco y no hay un compromiso real y efectivo de toda la sociedad, porque hablemos de las corporaciones, los gremios, sindicatos, el sector productivo, que tiene que ver con sectores ministeriales que podrían dar una línea, un derrotero, pero esto no pasa. Entonces, socialmente es como que estamos quebrados en esta materia. Y la prevención en el Estado es contar un número de talleres, cuántas personas escucharon, pero el cambio no se da a través de una contabilidad de insumos o productos. Tiene que haber una mirada mucho más estratégica respecto a la prevención. Y ahí el gran tema es que nadie invierte en políticas públicas de prevención porque son de largo plazo. Y el largo plazo hace que las elecciones no le genere rentabilidad, y menos cuando se trata de niños, niñas o adolescentes que ni votan. Entonces, esas políticas todo el mundo las va soslayando, dejando de lado, y siempre estamos a la atención o al hecho ya ocurrido. Bueno, sí estoy de acuerdo en cuanto a los medios de comunicación. En todo caso, yo diría que, como usted dijo, los buenos líderes, ¿no? Tienen que estar los líderes más conocidos, ¿no? Y también poner algún veto también a esta música que tiene esas letras antisonantes, ¿no?, que tienen que ver mucho con violencia, ¿no? Entonces, antes eran músicas que todo el mundo cantaba, más melodiosas, los tangos, con una bonita letra, pero ahora, y los chicos lo repiten como si fuera un eco, ¿no? Y no se dan cuenta, ¿no? Entonces, cuando ya uno ve las cosas desde la perspectiva de género, nos damos cuenta que realmente falta mucho por cambiar, ¿no? Últimamente, en cuanto a la literatura, también están haciendo nuevos cuentos, ¿no? Las nuevas princesas, ¿no? Porque es otra manera de educar a los niños, ¿no? Ya no tanto la Cenicienta, ni que siempre busca su príncipe azul, que tenga, que sea alto, que sea blanco, que tenga dinero y que no existe, ¿no? Entonces, es importante cambiar, los cambios son importantes. Yo creo que ya contestaron, y si hubiera otra pregunta, mejor. Micrófono, por favor, para el doctor. Adelante, doctor. En primer lugar, agradezco a la Academia por la invitación y agradezco a las expositoras por todo lo que nos han brindado y felicito. La discriminación es una forma de violencia, indudablemente, entonces van parejas las dos. Pero se ha connotado, solamente connotado, y no se ha denotado, y esta es la pregunta que quiero hacer y la sugerencia que me propongo, que me permito hacer, es el papel que juega en la educación familiar, escolar y hasta superior de las religiones. Es un tema tabú. Si a un niño judío, cuando crezca, le dicen que los chicharrones son muy ricos, no los va a comer.
Si a un niño hindú cuando es adulto le dice que la vaca no es sagrada, no lo van a aceptar. Lo único rescatable en la captura de Abimael Guzmán fue cuando dijo, y estoy ya recurriendo a los argumentos de la doctora Mazzetti, lo que entra acá ya no lo saca nadie. ¿Cómo poder admitir, y no soy abogado del diablo, no vengo aquí a invocar justificaciones, sino elementos de comprensión? ¿Cómo poder permitir, y me estoy dirigiendo a los padres de familia de aquí, abuelos, que a un niño al que le dicen que Dios le dijo a Eva, sufrirás en tu preñez, parirás con dolor y tu marido te dominará? Y si a esos niños, sobre todo en las escuelas religiosas, le afirman que Dios creó a Adán a su imagen y semejanza y a Eva lo sacó de una costilla, que supongo la número 13 de Adán, que se quedó con 12. Y eso le dicen en la familia, le dicen en las escuelas, como cuando se casan por la iglesia, hasta que la muerte nos separe, y al año ya están divorciándose, pero sufriendo. Entonces, la pregunta y la sugerencia es, hay que enfocar el tema de la religiosidad. Y hay que decirle al Estado y preguntarle por qué existen todavía colegios para varones y para mujeres. ¿Por qué en el Perú existe una universidad solo para mujeres? Entonces, todos estos detalles que son de prevención, no para mañana, si no sabe Dios para cuándo, si es que se aplican, nos va a liberar, y con el perdón a la doctora Mazzetti, que los lóbulos prefrontales no sean descerebrados, porque lo que nos han enseñado está más atrás, en otras partes, incluyendo a las estructuras de la memoria. Y negar lo que Dios ha dicho, por ti será maldita la tierra, bueno, va a ser bien difícil. Habrá que hacer neuropsicológicamente un tratamiento de estimulación cerebral. Muchas gracias. Muy bien. Sí, una alternativa. De repente hacemos una lista de preguntas y luego hacemos una, sí, mucho más práctico. Quiero aventurar algunas concepciones. El doctor nos ha hablado de la religión. La religión evidentemente tiene su impacto. En la religión judía, como por ejemplo la Yiddish Mame, es muy respetada, ¿no? Y es una imagen absolutamente por encima de cualquier otra consideración. En la religión católica, al revés, no entran al sacerdote mujeres, solamente son hombres. Las mujeres son monjitas, y no sé, pero hay una discriminación evidente ahí en determinadas religiones. En las religiones hindúes, en las asiáticas también hay discriminación para la mujer. Pero yo quería tocar otro aspecto relacionado con la tradición. La tradición es muy importante. En mi generación, la tradición, tanto en provincia, yo soy chiclayano, como en Lima, era que a la mujer se les tenía por encima de todo. A la mujer se le respeta, la mujer es prioritaria, se le adorna, se le da ventajas, se le da toda una serie, inclusive en el Código Civil, no sé si sigue figurando, figura que la paternidad se extiende en los casos de las mujeres en forma permanente, mientras dependa sea dependiente del padre. Los hijos varones no, pierden la cobertura de la paternidad. No sé si sigue figurando en el Código Civil esto. Pero había pues una situación tradicional de privilegio en las mujeres, cosa que no pasa en otras sociedades. Yo estaba en Alemania. En Alemania la mujer está por encima del hombre, ¿no? Y lo protege al hombre. Mein Mann. Cuando uno sube el ómnibus, la mujer le cede el asiento al hombre. Entonces hay un privilegio de la mujer sobre el hombre. Eso es tradicional. La mujer puede tener 2 parejas con consentimiento del hombre. En Alemania es así. Aquí no. Si tiene una segunda pareja la mujer, pues es una cosa tremendamente
criticable. Entonces hay aspectos tradicionales a través de la historia que van imponiendo determinado tipo de conductas, y conductas que las vemos en la actualidad. Ahora, esto que nos han referido ahora, de los feminicidios y todas esas cosas, son conductas psicopáticas, al margen de la sociedad. Esa no es una cosa de carácter tradicional. No hay una conducta familiar que incite a la violencia de la mujer. Eso no existe, yo no creo. Y en los países latinoamericanos, en todos ellos, se privilegia a la mujer, en los cantos se privilegia a la mujer. Entonces yo no creo esa exageración de que haya pues una vocación, una conducta masculina que actualmente conduce al feminicidio. Creo que esas son condiciones médicas, condiciones psicopatológicas que deben ser naturalmente controladas, que deben verse qué cosa es lo que los causa, pero no es lo habitual, no es lo tradicional, no es de la población peruana. Yo no sé si se han hecho estudios diferenciados entre las diferentes etnias en el país de cuál es la condición de la mujer en relación con el hombre, pero habitualmente, hasta biológicamente, hay pues una diferenciación de sexos evidentes. Las mariposas son diferentes de la mariposa, el macho y la hembra. En los animales, en los pajaritos, las parejas machos o los pajaritos machos y hembras son diferentes. Y hay una atracción especial. Y no es que sea un acoso, pero las palomitas persiguen a las palomitas, ¿no? No es por acosamiento, sino porque hay una relación de sexualidad, que ahí viene otra cosa. Y la sexualidad es natural, ¿no? Pero cuando se produce un cambio psicopatológico, la sexualidad puede ser patológica. Entonces conduce a esas otras condiciones. Bueno, hay problemas complejos, es una lluvia de ideas, pero que quisiera ponerlos en tapete para que se analice las cosas con un criterio mucho más integral y mucho más comprensivo en relación al rol del hombre. Actualmente la conducta es no, los hombres resultan peligrosos, ¿no? Entonces las mujeres hay que colocarlas con disposiciones legales, con disposiciones de tal o cual naturaleza para ser protegidas de la agresividad del hombre. Yo no creo que eso exista. Se está exagerando. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario, algún otro aporte? Por favor, el colega que se encuentra en la parte posterior. Bueno, buenas noches, gracias por la oportunidad de instruirnos en este tan importante tema. Yo quisiera hacer preguntas y a la vez también algunas ideas para aportar, ¿no? Uno de los problemas que se ha visto son los estilos de crianza, ¿no? Los estilos de crianza de los padres, papá, mamá o cuidadores, sería bueno que ellos tengan buenos modelos de estilos de crianza. Por ejemplo, por citar ejemplos que he visto, que hay videos en la UNICEF Perú de 2, 4 o 5 minutos que resaltan la importancia de cuidar ambos a ese niño, a esa niña, y así formar una familia, ¿no? Otro es que ¿quién debe, a nivel de derechos sexuales y reproductivos, quién debería liderar esa educación que se debe impartir en los colegios? Por citar ejemplos, puede ser el ginecobstetra, la obstetra, el psicólogo, o todos juntos, ¿no? El personal de salud, ¿no? Todos juntos. En lo que se refiere a los trabajos ocupacionales en adolescentes, he tenido la oportunidad de participar en algunos voluntariados y he visto que los adolescentes también están en constante evidencia de que ellos quieren hacer cambios. Esos cambios, como los mencionó una de las ponentes, ellos requieren oportunidades. Esas oportunidades considero que uno los puede dar mediante ese acceso a voluntariados o por ejemplo, a plantar más árboles, a recoger basura de las playas, a juntarse entre muchos adolescentes y hacer un evento de arte, un evento de música. O sea, ellos también quieren hacer cambios, ¿no? Tal vez esto suene muy, o sea, dentro de lo que hemos visto de las leyes, bueno, sí hay un marco legal, ¿no? Pero el día a día en que nosotros nos contactamos con las personas, dentro de los consultorios, dentro de las aulas, dentro de nuestro día a día, hay que siempre expresar nuestro rechazo de violencia, ¿no?
sea cualquier tipo de violencia que mencionaron, que son como 16, y ahí infundir un mensaje que sea de paz, de unión, de rechazo a la violencia, porque como nos menciona la doctora, puede haber una herencia, ¿no?, de esta violencia a las futuras generaciones, y eso es lo que no queremos, ¿no? Lo que dijo la psicóloga era las nuevas masculinidades. O sea, ¿a qué más o menos se refiere? ¿Dónde buscar nuevos cursos? No, tengo interés en saber. Otro tema es, cuando yo recuerdo cuando era niño, yo veía en el Canal 7 o en algunos programas, publicidades en el que yo veía que hablaba sobre los valores. Los valores en donde decía que yo debo respetar mi cuerpo, debo respetar a la persona. Y hoy en día mucho se ve nada más el consumo a productos o el consumo a una marca, a una bebida. Y yo creo que los espacios en publicidad deberían fomentar esa nueva imagen o esa nueva visión, o rescatar, ¿no?, nuevamente esos valores, ya que hay muchos niños y adolescentes que ven mucho la televisión. Y por último, para terminar, yo he sido estudiante también, ¿no? Estaba en la Facultad de Medicina y yo veía que nuestra inexperiencia se suplía mucho con nuestros maestros, ¿no?, con los que ya estaban en el hospital o ya estaban en sus doctorados. Entonces, yo creo que nosotros, las personas que están en las aulas, en las universidades, son ese nexo entre los adolescentes, entre nuestros maestros, y que nosotros podemos también ser parte de ese cambio, ¿no? Claro que siempre con una buena guía, con una buena tutela de un maestro que nos permita crecer, desarrollarnos. Y yo considero que los estudiantes de las ciencias de la salud y de todas las universidades pueden ser esa batuta que puede hacer esos grandes cambios, ¿no? Y ser ese nexo entre todas las generaciones. Gracias. Si no tenemos, perdón, un comentario más, por favor. Para romper el círculo de los varones, tan solo preguntando, y el panel tan solo de mujeres. Mi pregunta es, ¿por qué los centros de emergencia mujer están localizados tan solo en las comisarías? He visto experiencias en otros países donde cuando la mujer acude a los centros de salud y por cualquier condición, y sobre todo ya sea las emergencias o urgencias, muchas veces como parte del protocolo de saber cómo el bienestar de la mujer, se le pregunta ciertos aspectos, si es que está sola, porque si el agresor está con ella, no necesariamente la mujer va a hablar que sucede algo en casa. Inclusive cuando se visita los departamentos de pediatría, muchas veces por algún factor de desarrollo del niño, muchas veces se capta que hay violencia en casa y de esa manera se previene. Entonces me pregunto, sé que hay en algunos centros que se trabaja, mi pregunta es, ¿por qué no hay estos centros de emergencia en todo centro de salud, hospital, o donde acude la mujer a esperar, y muchas veces se espera horas antes de ser atendida? Número uno. Número dos, y voy con lo que acaba de decir la persona anterior a mí, yo creo que las universidades es un foco donde debemos empezar, y sinceramente tenemos que también educar al varón, porque si no educamos, muchos años nos hemos educado nosotras las mujeres, pero tenemos que comenzar a educar a nuestras parejas, porque al fin y al cabo nosotras muchas veces promovemos esta violencia en casa. Eso es lo que... Gracias. El doctor Busayo, por favor. Yo creo que también un campo interesante, importante para
explorar y estudiar algunos de estos fenómenos de violencia o de hostigamiento es la misma universidad. Si bien ahora hay carreras en que predominantemente existen alumnas, o sea, hay mucho más mujeres que varones, el caso de medicina, enfermería, estomatología, inclusive veterinaria, ¿no? Cada vez hay más mujeres. Siempre hay riesgos en el ambiente universitario, ¿no? En esa relación entre profesor y alumno, o entre los mismos alumnos, siempre hay riesgos. Y claro, se avanza mucho en la universidad porque hay mucha normativa, cada vez hay más, pero yo todavía veo que hay riesgos y entonces hay que hacer mucha prevención. Y tal vez sería interesante escuchar sus comentarios sobre qué recomendaciones deberían hacerse dentro de un ambiente universitario, ¿no? Por otro lado, también en nuestras universidades, y con mucha alegría, acogemos alumnos de la beca 18, que son alumnos que vienen de provincias y que por razones pues de economía, ellos están solos aquí en la ciudad, hombres, mujeres, y siento que habría que darles mucho más apoyo. O sea, no solamente es el apoyo del gobierno de darles la oportunidad, que eso ya es muy bueno y que lo felicito, pero también hay que darles un apoyo en la parte psicológica. Muchos de ellos se desadaptan rápidamente acá, tienen otras costumbres de fuera, es muy difícil integrarse a un grupo, ¿no? Hay también una suerte de bullying ahí que también hay que evitarlo y contener. Entonces yo quisiera escuchar sus comentarios sobre qué se puede hacer en las universidades, qué recomendaciones nos darían para que esto sea evitado, este tipo de problemas de hostigamiento, de acoso, ¿no? Una última intervención. El doctor Boorstin entró en una faceta muy interesante, que habla de el entorno cultural y social en que se mueven los grupos humanos. ¿Ok? Y eso me hacía recordar que desde niño, en la sierra, en el área rural, es muy frecuente, ¿no?, tolerar la violencia del hombre a la mujer. Más me pegas, más te quiero. Y cuando alguien quiere intervenir a defender a la mujer termina golpeando al que interviene, ¿no?, tolerando la violencia institucionalizada en forma cultural. No hablemos de las etnias de la selva, donde esta figura es aún peor, ¿sí? Peor desde el punto de vista cultural, ¿no? Yo lo he visto en los Aguaruna Huambizas, por ejemplo, lo he visto en los Campas también, en la época antes de ¿no?, del terrorismo. Entonces, me preocupa que estemos viendo un poco el entorno de lo que está muy cerca a nosotros en la ciudad y dejemos de mirar eso que ocurre culturalmente en el Perú profundo, ¿sí? Porque tengo la impresión que de repente muchas de las cosas que estamos planteando hacer no tengan el respaldo de esa población rural, profunda, clásica, tradicional de nuestro país. Y ahí nos vamos a enfrentar, ¿no?, a posiciones diferentes. Ya el doctor Boorstin mencionó algunas por el lado religioso, pero también las existen por el lado social y cultural. Me preocupa eso, porque tal vez está un poco fuera del enfoque que tenemos todos los que estamos en este momento acá, pero esa situación existe, ¿sí? Existe. Entonces, no hablemos pues de la religión islámica y otras cosas que son minoritarias en el país, donde la situación es peor, ¿no? Pero bueno, pongo el tema en debate porque es un tema que tiene que mirarse también, ¿no? Gracias. Vamos a escuchar comentarios de nuestras ponentes. Doctora Liz, por favor. Muchas gracias. Bueno, son muchos comentarios y preguntas muy provocadoras, algunas y todas en general. Yo quiero agarrar algunas en general y seguramente mis compañeras podrán ver otras. En cuanto al papel de las religiones, yo coincido y en realidad creo que hay una demanda desde las esferas de defensa de los derechos humanos que es promover un Estado laico, ¿no?
promover un Estado laico, que quiere decir que el Estado, las políticas del Estado no tienen que responder a un determinado credo o a una determinada religión, sino responder al ámbito de los derechos de las personas. Efectivamente, en la religión católica, por ejemplo, una de las cosas que ha estado siempre presente y que tiene mucho que ver con esta construcción también cultural en la cual hemos construido nuestros mandatos de género, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con la culpa histórica sobre las mujeres, ¿no? Finalmente, Eva tuvo la culpa de todos los males de la humanidad, o sea, Eva es el inicio de la culpa en las mujeres, ¿no? Y eso luego se ha ido trasladando en las diferentes figuras femeninas en la religión católica, ¿no? Que es, bueno, la que yo más conozco porque vengo de una crianza católica, ¿no? Ya en otras religiones, yo realmente creo que lo que deberíamos estudiar en vez del curso de religión es historia de las religiones, pero eso es un planteamiento personal. Pero sí creo que la culpa está, y está presente incluso cuando pensamos que las madres tienen la culpa de todo lo que le pasa a los hijos, ¿no? Cuando todavía esto está en el discurso y no vamos más allá de esta relación madre-hija o madre-hija, que es, por supuesto, importantísima, ¿no? Y fundante en la vida de los seres humanos, pero que hay otros elementos también más allá, ¿no? En cuanto a lo de la tradición, en realidad la discriminación y la violencia contra las mujeres se ha basado en la tradición, ¿no? Y por defender la tradición es que se ha tolerado la violencia hacia las mujeres. Y es cuando se empieza a cuestionar esta tradición, ¿no?, que empezamos a hablar de derechos de las mujeres. Antes no existía ni siquiera la palabra violencia familiar. Violación en el matrimonio era algo impensable. ¿Cómo vas a denunciar a tu marido por violación si se supone que tiene el derecho sobre tu cuerpo? Para eso has firmado el papel, y eso no es así, ¿no? Es decir, hemos naturalizado en nombre de la tradición la discriminación contra las mujeres, ¿no? Y por eso es que muchas veces la primera explicación que damos, que es cuando vemos, por supuesto, casos horrorosos como los feminicidios, es decir, es una persona que tiene un problema psiquiátrico, ¿no? Y en realidad eso también está en los medios de comunicación. Inmediatamente que sale un caso de feminicidio horroroso, cada vez peor, ¿no?, es psicópata, nunca le han hecho un examen psiquiátrico a esa persona y ya lo están colocando en el ámbito de lo patológico. Y el problema con esto es que finalmente se exculpan a los agresores. No es que no hayan casos que responden a un problema de salud mental, y que la salud mental es un problema en el Perú, y eso es innegable. Sin embargo, ya la Asociación Peruana de Psiquiatría ha señalado en un comunicado que son muy pocos los casos que responden a, digamos, personas con algún trastorno psicopatológico, ¿no? Y que esto es un problema que tiene raíces mucho más profundas y por lo tanto es mucho más difícil de enfrentar, y necesitamos tener un enfoque mucho más integral, coincido con el enfoque mucho más integral. Y ahí lo voy a vincular con lo último que señalaba el doctor, en relación al enfoque, a cómo estamos viendo también el trabajo con otras poblaciones. Y yo hablé al último sobre el necesario enfoque intercultural, y eso tiene que ver con, efectivamente, la realidad no es la que está a nuestro costado, nada más. Nosotros desde Flora Tristán trabajamos con población aguajún, con Ashánincans, con nomaxigengas y con caquintes, temas de violencia y temas de participación de las mujeres. ¿Y cómo llegamos a trabajar con esta población? Trabajamos con los jefes de las comunidades, por ejemplo, porque en estas comunidades uno no entra si no hay la autorización del jefe de la comunidad. Y por supuesto, ahí entra un trabajo directamente con los hombres, con los líderes de estas comunidades, ¿no? Y también a entender cómo, también que es algo bien complejo, el tema de la complementariedad está mucho en el pensamiento indígena, ¿no? Y es algo que hay que también tener en cuenta. No soy experta en esta parte, pero desde Flora Tristán lo trabajamos con abogadas o sociólogas,
antropólogas, especialistas en el trabajo con población indígena, que además es un gran pendiente del Estado, ¿no? El abordaje con la población rural y con la población indígena, tanto desde el ámbito de la sanción como desde el ámbito de la atención también, cómo llega el Estado a estas poblaciones y cómo vemos que, por ejemplo, por supuesto en la parte amazónica el embarazo adolescente va más allá del 13%, ¿no? La violencia sexual es altísima, la naturalización de las uniones tempranas es altísima, ¿no? Que son grandes retos, digamos, que tenemos, ¿no? Y para terminar solamente quería recogerlo del ámbito universitario, porque yo creo que ahí hay avances, ¿no? Creo que hay algunos, de repente tú me podrás ayudar, Eliana, un poco más con eso, pero hay algunas disposiciones legales ya para abordar el acoso y el hostigamiento en el ámbito universitario, ¿no? Por supuesto, el acoso sexual es un delito, hay una norma anterior sobre el hostigamiento sexual, pero ahora también hay organizaciones de mujeres jóvenes que en el ámbito universitario se están organizando, y esto está levantando mucho polvo. ¿Por qué? Porque están denunciando directamente a los profesores, ¿no? Y por supuesto que levanta resistencia, porque muchas veces la violencia o el acoso sexual en estos ámbitos se naturalizó y ahora hay mujeres pues que ya no se van a quedar calladas, ¿no? Gracias. Bueno, creo que has cogido casi todos los puntos, pero en cuanto, ¿qué se puede hacer? Ya también. ¿Qué se puede hacer en el ámbito universitario? Estudiando la maestría de género, en San Marcos, en la parte de sociales, se dijo, era muy importante. Y en cuanto a cursos opcionales, está el género. Y estábamos pensando las estudiantes de ahí que hay muchas facultades que necesitan imbuirse en género, como la Facultad de Medicina, como odontología o las demás facultades, Derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ver diferente a la mujer, ¿no? Desde una opción de respeto y también van a ver más tópicos como la violencia. Entonces, para nosotros pensábamos que sí, que el curso ha sido muy importante para la maestría en San Marcos, pero que debería ser opcional el curso también en otras facultades. Este es el punto. Desde la pregunta que han dicho sobre nuevas masculinidades, Cayetano Heredia tiene al sociólogo Miguel Ramos, justamente, que se ha dedicado y ha investigado con nuevas masculinidades con presos o sancionados por violencia. Miguel es muy conocido y tiene hasta libros, hay libros de nuevas masculinidades. Sí, yo creo que el tema de la laicidad tiene que ver con lo conservadora que es nuestra religión, tanto así que hasta constitucionalmente está reconocida la contribución de la Iglesia Católica al Estado y la sociedad peruana. Entonces, mientras no se quiebre eso y se eduque en libertad de religión a la ciudadanía, este es un tema crucial, porque es cierto que las religiones marcan valores, creencias, que finalmente son incluso las que perpetúan la violencia. En el tema de tradiciones, es cierto que el Código Civil, doctor, tenía muchos privilegios para la mujer, pero eran privilegios por su condición de mujer que estaba sometida a un hombre. Por ejemplo, cuando se dio el derecho al voto a las mujeres, en principio votaba la mujer que era casada, la casada. El tema de llevar el apellido del marido. El tema de tener una pensión por el régimen de la ley 2530, ¿no? A la muerte, el tema de la cédula viva para la hija soltera mayor, la esposa mayor. Estas normas han ido siendo derogadas o proscritas paulatinamente y, por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué dirían hoy si está permitido que una mujer casada vaya y asiente a su hijo diciendo que no es hijo del marido, sino es hijo del Señor? Legalmente ya está permitido. Entonces, la sociedad
y la legislación ha cambiado bastante, ¿no? Ha cambiado bastante. Y este cambio tiene que ver justamente con esas conquistas que van hacia la igualdad, pero muchas veces en las tradiciones eso es incomprensible, o sea, ¿cómo es posible que una mujer vaya a decir no es hijo de él con quien me casé, sino es hijo de tal caballero y lo voy a sentar y el Estado peruano lo va a reconocer como tal? Entonces hay una serie de modificaciones que van en esa línea de mayores conquistas, pero van en la línea de igualdad. Incluso hay proyectos que ya están planteando que primero que se elija el apellido que se va a llevar, no el apellido paterno como línea de ser el que necesariamente vaya, el proyecto todavía está, pero hay cosas pues que nos parecen un poco descabelladas, pero con el tiempo se van a ir aprobando. Entonces, en el tema de tradiciones, obviamente había el respeto para la mujer, por cuestiones de oligarquía, de clase, de estatus, pero las demás mujeres, ¿quiénes eran? ¿Para qué servían las demás mujeres? Entonces el tema de la conquista de los derechos tiene que ver con la igualdad para todas, o sea, todas tienen derecho. Hoy día una empleada doméstica puede denunciar, antes la empleada doméstica podía tener hijos del papá, del abuelo, del hijo, y calladita los tenía. Entonces hay avances en eso. Obviamente, esto de las tradiciones en que, por ejemplo, la mujer protege al hombre, lo que ocurre en Alemania, son construcciones sociales y culturales. Y es eso lo que en nuestro país, que tiene pues una tradición cultural bastante con actores violentos, nuestra misma cultura es violenta de por sí, ¿no? Veamos el fenómeno de la violencia que ha pasado hace poco en nuestro país, y eso ha tenido secuelas. El tema de la migración que se ha dado del campo a la ciudad también es elocuente. El tema de la psicopatología y los casos de violencia. En la Defensoría en el 2015 hemos hecho un estudio en 50 feminicidas que fueron sentenciados, y la pregunta era, ¿por qué le mataste? Y todos respondían que le mataron porque le engañó, porque tenía celos, porque no quiso retomar la relación, porque no le hacía caso y le dijo que ya no lo quería a él. Y revisando las historias, el expediente donde están las pericias, eran personas que no tenían trastornos mentales que les hayan podido llevar a actuar de determinada forma. Entonces, acá la enfermedad es el machismo y la excepción es que un hombre actúe bajo este supuesto de que es un psicópata, de que tiene, y actuado en concordancia con ello. No sé si ustedes recuerdan, el año pasado hubo un caso aquí en Miraflores, en La Caja, que a una chica, en La Caja Cusco, en Miraflores, a una chica le asestó puñaladas en una madrugada su pareja que no quería retomar la relación. Bueno, ese caso prácticamente él ha sido declarado inimputable porque le declaran que tiene un problema de esquizofrenia. Nosotros hemos revisado el expediente y antes del evento no hay ningún tratamiento de la esquizofrenia. Entonces estamos esperando, ¿no?, contar con peritos que nos digan si eso es posible, porque en un principio él declara todo lo que ha hecho y ahora se declara que no se acuerda de nada y que no sabe nada. Y la justicia dijo, él es inimputable, le doy 15 años para medidas correctivas y que vaya a un establecimiento de salud. Con lo cual, en los 6 meses, primero le pueden decir que está sano y sale a la sociedad como si nada. Entonces, eso es lo que no puede ser. Esos casos tienen que verse. Y apelando al tema de la violencia en comunidades rurales, yo hago una pregunta. ¿Dónde las matan a las mujeres? ¿En el campo o en la ciudad? El 100% es en la ciudad. ¿Por qué? Porque ellas están empoderadas, ellas han ganado el espacio público, laboral, académico. En el área rural, la mujer tolera el maltrato, la violencia física, la violencia sexual. O sea, el hombre, aunque suene duro, no tiene la necesidad de matarla, porque ella todo va a tolerar. ¿A quién la matan? Bueno, tomemos las palabras de
Eduardo Galeano, que no sé si lo conocen. Él decía, mata el que tiene miedo. Miedo a que ella ya no tiene miedo. Entonces, en el fondo, tú me dices que no, ¿a quién estás atacando? Al macho que hay dentro de mí. Entonces, yo te voy a sancionar públicamente y vas a pasar la vergüenza de morir, porque yo soy dueño de tu vida, de tu destino, ¿no? Tú me perteneces y tú no me puedes decir no. Entonces, obviamente, lo que se señalaba, todas las mujeres están en ese riesgo, no todas, pero quienes sufren los otros tipos de violencia sí están expuestas a vivir una vida miserable, sufriendo permanentemente. Y claro, algunos pasan la frontera. ¿Quiénes pasan esa frontera? En su mayoría son albañiles, son obreros de construcción civil, taxistas, mototaxistas, por ahí un estudiante universitario, un profesor, un policía. Entonces, ¿quiénes? Los que tienen menor educación. Los que no racionalizan el tema de que le digan no, hasta luego y busco otro destino por allá. No entienden, no entienden. Entonces, ahí creo que sí hay un tema que analizarlo, y a mí me parece muy importante el tema de universidades, por las dos preguntas. Nosotros en la Defensoría hemos empezado en este año debates defensoriales, en el que invitamos a toda la juventud, varones y mujeres, a que se preparen en 6 mociones. ¿Qué hacer en el tema intercultural? ¿Qué hacer sobre derechos sexuales y reproductivos? ¿Qué hacer para apoyar en la prevención de la violencia, el acoso en universidades? Y créanme, se presentan entre 18 a 36 equipos de debate que un mes se preparan en las universidades con sus asesores y van a debatir propuestas que a nosotros no se nos ocurren, por un tema etario, por un tema de que pensamos distinto. Por ejemplo, por el tema de educación sexual, ellos planteaban en un debate que vi acá en Lima, planteaban que vayan sexólogos, que no querían que sean profesores, y explicaban el por qué el sexólogo tenía que explicar y cuestionaban las redes. Entonces tenemos ahí un trabajo de debates, audiencias públicas. ¿Qué nos pide la gente en las audiencias públicas? Yo estoy viniendo de una audiencia en el Callao. La gente no quiere conocer la ley de violencia, la gente no quiere este tema ideológico que está tan marcado. La gente quiere que las autoridades trabajen por ellos, que haya resultados, que condenen a los responsables, pero sobre todo, ¿qué hacer por recuperar su familia? ¿Cómo? Escuela de padres, ¿qué hacemos por la familia? Y de la familia, hijos e hijas. Entonces, tenemos que responder a esa sociedad. Y lo que se dice es cierto. Miguel Ramos, por eso me acordaba, que ha trabajado mucho masculinidades, es consultor de la Defensoría del Pueblo. Porque nosotros estamos convencidas que levantando la bandera de las mujeres contra los varones, la sociedad no va a avanzar. Y cuando decía, ¿por qué la mata?, es justamente eso, la mujer avanzó, pero el hombre acá no entiende que ella ya tenga trabajo, vaya a la universidad, que tenga mejor posición social, laboral que él, deportiva, no entiende. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar para que él entienda y haya una corresponsabilidad, porque el trabajo doméstico no remunerado, por ejemplo, sigue siendo diametralmente mayor para la mujer. Todas regresamos a ver la lonchera, esto, lo otro. El hombre regresa a disiparse en casa o se va con los amigos. Entonces, eso no es que nos van a ayudar, es un tema de corresponsabilidad. Creo que por allá dicen que no es así. Y en las universidades el tema del acoso es algo que como que levantas y salen una serie de casos. Nosotros nos hemos reunido con universidades. Lo que hicimos fue demostrar que, por ejemplo, la Cayetano Heredia, la Universidad Católica y la Ruiz de Montoya tenían sus protocolos, pero los demás no. SUNEDU empezó a exigir los protocolos, pero más allá de la sanción, porque lo que no queremos, finalmente con el tema del acoso, creo que nos quedaríamos todas las mujeres con un puñado de buenos hombres y el resto tendría que estar en la cárcel. Y eso no es lo que se quiere.
sino la comprensión de lo que es el acoso y que las universidades, por ejemplo, sean declarados espacios donde no hay acoso. Y para eso hay que enseñar al varón y a la mujer qué cosa es acoso. Le puedo silbar, la puedo mirar, no, todo esto está prohibido. Y los profesores, obviamente, son los casos más escandalosos. Hay universidades que están sancionando porque las quejas nos llegan a la Defensoría. Entonces, citamos a los estudiantes, hacemos contacto con la universidad y nos dicen, sí, se le ha suspendido tanto tiempo. Pero ahí viene un tema y con eso termino. Hay suspensiones en las que, por ejemplo, ha sido una comunicación por chat, en que el chico le decía cosas y había respuestas, y en un momento ella ya como que deja, y después saca todas esas pruebas y lo denuncia. Entonces, el tema de entrenar en qué cosa es a varones y mujeres es para tener la regla clara. Y si la universidad es clara en decir, esto lo voy a sancionar, todos se tienen que cuidar. Yo tengo pavor con mi hijo y le ando diciendo, oye, por si acaso, esto es acoso, porque imagínense, si no sabe, él puede actuar porque son adolescentes en conjunto, en las redes comparten de todo, pero si tú ya ves como un tema penal o de responsabilidad administrativa, es serio. Entonces, en la prevención es mejor abrir la puerta y declararse en contra de eso. Y las sanciones, tomarlas oportunamente, porque si no toma acción la universidad o cualquier espacio, las redes son el espacio donde se hacen públicas y con eso se termina revictimizando y maltratando a la persona, y si es que no habría responsabilidad también a la persona que es acusada de acosador. Entonces, si no se prueba nada, o él tiene pruebas de que no fue así, no estuvo en el lugar, no es el teléfono que le corresponde, es una persona que sería afectada. Entonces, ahí sí la educación y la apertura de todo lo que significa es fundamental en las universidades. Gracias. Ahí intervenimos, ¿no? Me temo que eso pasa por otros niveles neuropsicológicos que prefiero no comentar, ¿no? Porque me va a generar violencia. Bien, la violencia contra la mujer en realidad es un problema de los hombres y las mujeres, es un problema de construir una sociedad donde hombres y mujeres nos sintamos representados. Y es curioso cómo varias décadas atrás Simone de Beauvoir hizo un comentario sobre el amor y la mujer, ¿no? Y decía que el día en que las mujeres amemos no desde nuestra debilidad, sino desde nuestra fortaleza, el amor va a ser una oportunidad para que todos podamos crecer. Y creo que lo dijo pensando en las mujeres en esa época, pero en este momento creo que se aplica a todos nosotros, porque los hombres y las mujeres somos los que juntos construimos las sociedades y los que juntos generamos el cambio. Gracias a todos y gracias a la Academia por la oportunidad.